Simplemente decidió arreglar él mismo el techo de su casa, sin esperar nada fuera de lo común. Pero debajo del techo, descubrió algo que había permanecido oculto para todos durante décadas. El hallazgo lo aterrorizó tanto que inmediatamente llamó al 911 y después de eso, la vida en toda la calle cambió. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Durante años, la vida del hombre había estado marcada por la ausencia de un punto fijo. No recordaba una sola etapa adulta en la que pudiera señalar un lugar y decir con certeza, aquí me quedé, aquí eché raíces. Su existencia se había deslizado de contrato en contrato, de apartamento en apartamento, como si cada dirección fuera apenas una pausa breve antes del siguiente desplazamiento inevitable. Las cajas nunca se vaciaban del todo. Algunas ni siquiera se abrían. Permanecían apiladas en rincones, testigos mudos de una costumbre adquirida con el tiempo. No acomodarse demasiado, no confiar en que las paredes que lo rodeaban seguirían siendo suyas dentro de 6 meses. Cada mudanza traía consigo la misma explicación envuelta en palabras distintas. El alquiler subiría. El edificio sería vendido. Habría renovaciones importantes que requerían un traslado temporal, uno que casi siempre terminaba siendo definitivo. Los avisos llegaban con tono educado, incluso amable, pero el mensaje era siempre el mismo. No perteneces aquí, no por mucho tiempo. Esa incertidumbre constante se le había metido bajo la piel. No había nada que lo desestabilizara tanto como la imposibilidad de responder una pregunta sencilla cuando alguien se la hacía con naturalidad. ¿Dónde vives? Él podía decir una dirección, sí, pero nunca con la seguridad de que seguiría siendo válida cuando pasara el verano o llegara el invierno. Con el tiempo, empezó a notar cómo esa inestabilidad moldeaba su manera de pensar. No se permitía imaginar el futuro con demasiada claridad. Evitaba planificar a largo plazo. Se acostumbró a vivir en una especie de presente extendido, práctico, casi defensivo. Observaba a otras personas, amigos o conocidos, hablar de sus casas como si fueran extensiones de sí mismos, lugares anclados en el tiempo, y le parecían habitantes de una realidad paralela. Para ellos, un domicilio no cambiaba cada pocos años. Para él, en cambio, era un dato provisional, sujeto a revisión constante. Por eso, cuando empezó a pensar en comprar una casa, la idea no nació del orgullo ni de un deseo romántico de propiedad. No soñaba con un porche perfecto ni con un jardín impecable. Lo que buscaba era algo mucho más básico y al mismo tiempo más urgente. Quería seguridad. Quería despertarse una mañana y no temer que alguien llamara a la puerta para decirle que debía empacar otra vez su vida en cajas ajadas. Quería saber que, al menos en ese aspecto, nadie podía arrebatarle el suelo bajo los pies con un aviso escrito en letra pequeña. La decisión se fue formando lentamente, noche tras noche, frente a hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios. Observaba cómo el dinero que se iba en alquiler desaparecía sin dejar rastro, sin construir nada duradero. No era una fortuna, pero era constante. La comparación terminó volviéndose insoportable. Si iba a gastar esa misma cantidad mes tras mes, ¿por qué no invertirla en algo que, aunque estuviera roto, fuera suyo? Sabía que el riesgo era real. Sabía que comprar una casa vieja, barata, en una zona olvidada, podía convertirse en una carga enorme. Pero también sabía algo más. El miedo a lo desconocido ya le había costado demasiado en la vida. Prefería enfrentarse a problemas concretos que seguir flotando en una incertidumbre perpetua. El anuncio apareció una tarde cualquiera, sin fanfarria. El precio era lo primero que llamaba la atención, lo suficientemente bajo como para despertar sospechas inmediatas. No era el tipo de ganga que aparece sin motivo. Las fotografías estaban cuidadosamente seleccionadas, tomadas desde ángulos que suavizaban los defectos y presentaban el desgaste como carácter, como si los años fueran una virtud estética y no una advertencia. El texto hablaba de potencial, de oportunidades, de una casa con historia, pero entre esas palabras se escondían otras más honestas para quien sabía leerlas. Se vendía tal cual. Necesita trabajo. No hay divulgaciones disponibles. Leyó esas frases varias veces, consciente de lo que implicaban. Significaban que nadie iba a hacerse responsable de los problemas que aparecieran después de la compra.
que lo que estaba a la vista era solo una parte de la verdad, que el resto quedaba enterrado en las paredes, en el suelo, en el techo. Aún así, algo en él decidió seguir adelante. Tal vez era cansancio, tal vez era terquedad, o tal vez era la intuición de que esa casa, con todos sus defectos, representaba una oportunidad que no volvería a presentarse. La visita confirmó sus temores y, al mismo tiempo, reforzó su determinación. El inspector no endulzó nada. Enumeró los problemas con la frialdad de quien ha visto demasiadas estructuras fallar. Las instalaciones eléctricas anticuadas, el suelo desnivelado, las paredes marcadas por décadas de asentamiento, y la cubierta, el techo, señalado como el problema más grave. No hablaba de años, sino de épocas. Era un techo que había sobrevivido demasiado tiempo, sostenido más por costumbre que por integridad estructural. Repararlo no sería barato. Ignorarlo sería peligroso. Cuando llegó el momento de firmar, lo hizo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No porque ignorara los riesgos, sino porque sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo un problema que podía llamar suyo. El miedo ya no dictaba cada paso. Estaba cansado de huir de él. Prefirió mirar de frente a un futuro lleno de reparaciones antes que seguir viviendo en la precariedad disfrazada de comodidad. El pueblo no se esforzó en hacerlo sentir bienvenido. Era un lugar pequeño, moldeado por la costumbre y la memoria larga. Las calles principales conservaban fachadas de ladrillo con letreros casi intactos desde hacía décadas, mientras que las zonas residenciales mostraban una desigualdad silenciosa. Su calle estaba justo en el límite entre el cuidado mínimo y el abandono resignado. Las casas seguían en pie, pero parecían cansadas de hacerlo. El césped se cortaba solo lo suficiente para evitar multas. La pintura se descascaraba en capas que contaban historias de reparaciones postergadas. Los porches se hundían lentamente, como si hubieran aprendido a soportar el peso del tiempo con paciencia. Los vecinos lo observaban desde detrás de cortinas durante las primeras semanas. Recibía saludos breves, asentimientos de cabeza, gestos que no invitaban a la conversación. Percibía la evaluación silenciosa que lo seguía cuando caminaba por la acera, la curiosidad no expresada sobre qué hacía alguien como él en una casa como esa. No hacía preguntas, y ellos tampoco. En un lugar así, la familiaridad no se otorgaba, se ganaba con años. Desde el exterior, la casa parecía casi amable. El techo inclinado se alzaba alto, dándole una silueta digna pese al desgaste. El revestimiento mostraba cicatrices, pero seguía entero. La puerta principal, aunque deformada, cerraba con un peso tranquilizador. Incluso la pequeña ventana del ático, justo bajo la línea del tejado, añadía un toque de carácter, como si alguna vez aquel espacio hubiera tenido un propósito claro y ahora estuviera en pausa. Fue al cruzar el umbral cuando la casa empezó a mostrar su verdadero estado. El suelo cedía ligeramente bajo sus pasos, hundido por años de tránsito. Las paredes exhibían grietas finas que se extendían desde puertas y ventanas, señales de un asentamiento prolongado. El olor no era desagradable, pero sí denso. Una mezcla de madera vieja, polvo acumulado y algo metálico que no lograba identificar del todo. El ático, accesible por una trampilla estrecha en el techo, le producía una inquietud particular. No era solo el calor atrapado ni el desorden habitual de un espacio olvidado. Era la sensación de que aquel lugar había sido modificado y luego abandonado, como una habitación que ya no quería ser recordada. Intentó reconciliarse con la casa poco a poco. Reparaba lo que podía, parcheaba lo que aún no podía arreglar de forma definitiva. Cada mejora era una pequeña victoria, una afirmación de control. Aprendió el ritmo del edificio, los crujidos que variaban según la temperatura, las habitaciones que retenían el frío más tiempo. Sin embargo, nunca llegó a confiar plenamente en ella. Había una reserva silenciosa en la estructura, una impresión persistente de que el lugar guardaba algo más, aunque no pudiera explicar de dónde provenía esa sensación. El dinero seguía siendo un problema constante. Cada reparación competía con la comida y las facturas. Contratar profesionales rara vez era una opción viable. Aprendió a hacer las cosas por sí mismo, no por confianza, sino por necesidad.
Leía manuales, veía videos instructivos hasta altas horas de la noche. Pedía herramientas prestadas cuando podía. La casa exigía atención continua, y él se la daba, convencido de que la perseverancia acabaría transformándola en algo fiable. Pero el techo seguía siendo la amenaza principal. Después de cada tormenta, aparecían nuevas manchas en los cielos rasos, extendiéndose lentamente como tinta en el agua. Cubos y toallas se convertían en soluciones temporales, recordatorios humillantes de que la mayor debilidad del lugar estaba justo sobre su cabeza. Los presupuestos de los contratistas parecían escritos en otro idioma, cifras que confirmaban lo que ya sabía. No podía permitírselos. Aún así, cada noche que pasaba bajo ese techo reforzaba una idea. La casa no había sido parte de un sueño. Había sido una elección consciente, una concesión hecha en un punto de la vida donde la esperanza ya no gritaba, sino que se expresaba en términos prácticos. Y aunque el edificio crujiera, aunque oliera a pasado y a abandono, era suyo. Ese pensamiento, frágil pero persistente, lo sostenía mientras se preparaba, sin saberlo aún, para el momento en que la casa exigiría algo más que paciencia y reparaciones. La casa, con todo lo que tenía de imperfecta, se había convertido en una especie de pacto silencioso entre él y el mundo. Él aceptaba sus grietas, sus suelos vencidos, el olor a madera vieja que parecía atrapado en cada rincón, y a cambio el edificio le ofrecía algo que nunca había tenido del todo: continuidad. No era una continuidad cómoda ni luminosa, sino práctica, casi austera. Era el simple derecho de quedarse. Pero esa promesa, por más necesaria que fuera, dependía de una condición básica que él empezaba a comprender con cada estación que pasaba. Un hogar no era solo paredes y llaves, era un techo que mantuviera el cielo afuera. Y el suyo llevaba demasiado tiempo negociando con la lluvia. Al principio las señales habían sido discretas, como si la casa le ofreciera advertencias leves para no asustarlo de golpe. Una mancha tenue sobre una esquina del salón, tan pequeña que podía atribuirse a humedad antigua. Un olor a madera mojada que aparecía después de ciertas lluvias y luego se desvanecía. Con el tiempo, las manchas dejaron de ser recuerdos inciertos del pasado y comenzaron a aparecer mensajes del presente. Se repetían, se expandían, se oscurecían. Había algo humillante en ver un cubo en medio de una habitación, no como un objeto pasajero, sino como una parte estable del mobiliario, una solución improvisada que recordaba cada día que la casa aún no era confiable. Con cada reparación él había intentado imponer orden. Había arreglado una ventana que no cerraba bien, sellado una tubería que goteaba, reforzado un escalón que amenazaba con romperse. Eran tareas concretas, pasos que respondían a una lógica sencilla. Se detecta el problema, se actúa, se resuelve. Pero el techo no obedecía a esa lógica. El techo era una frontera amplia, alta, imposible de abarcar con una mirada. Era la parte del hogar que exigía dinero o valentía, y a él le faltaban las dos cosas en la medida necesaria. Los presupuestos de los contratistas habían llegado como golpes. Los números estaban escritos con serenidad sobre papel, pero sonaban crueles en la boca del que los leía. Se le hacía difícil no sentir que esas cifras lo expulsaban de su propio proyecto, como si el mundo le recordara que la estabilidad también tenía un costo que no todos podían pagar. Había llamado a uno, luego a otro, esperando tal vez que alguno dijera una cantidad más humana, algo que pudiera encajar en su vida. En cambio, escuchó siempre la misma melodía: material, mano de obra, riesgo, tiempo. Todo sumaba, todo lo dejaba al borde de renunciar. Así que, como había hecho tantas veces desde que compró la casa, optó por aplazar el enfrentamiento. Le decía a sí mismo que aún podía aguantar, que tal vez el próximo mes habría un poco más de margen, que quizás el invierno no sería tan duro. Ese tipo de mentiras pequeñas no se parecen a una ilusión, se parecen más bien a un sedante. Sirven para dormir una noche más, aunque el problema siga allí, creciendo. Lo que lo cambió todo no fue un plan ni una decisión madura. Fue el clima. Llegó una tormenta que no se anunció con dramatismo, al menos no al principio. La tarde empezó con un cielo gris uniforme,
Ese tipo de gris que se extiende como una sábana sobre los techos del vecindario y vuelve todo más silencioso. Las primeras gotas fueron suaves, casi amables, golpeaban el cristal con un ritmo que podía confundirse con consuelo. Él incluso sintió por un instante una especie de alivio. El sonido de la lluvia suele traer la impresión de que el mundo se detiene y se limpia. Se dijo que sería una de esas lluvias que duran una hora, que pasan, que dejan la calle brillante y el aire fresco. Pero el sonido cambió. La lluvia dejó de ser un murmullo para volverse una insistencia. Los golpes contra las ventanas se volvieron más pesados, más densos, como si el cielo hubiera decidido vaciarse sin medida. El viento comenzó a empujar la humedad contra las paredes. Él lo notó primero en la manera en que la casa crujió, con ese lamento mínimo de la madera cuando se enfrenta a cambios bruscos de temperatura y presión. Luego lo notó en el aire interior, que pareció espesarse, cargarse de un olor más oscuro, más terroso. Cuando cayó la noche, el aguacero ya no era un fondo sonoro, era un asedio. Él se acostó intentando dormir, pero el techo parecía hablar encima de él, con pequeñas quejas, con movimientos sutiles que nunca había oído con tanta claridad. La tormenta convertía cada ruido en una amenaza, porque cada ruido era una prueba de que algo cedía. No era solo el miedo a la lluvia, era el miedo a perder el último refugio que había logrado comprar, porque si el techo fallaba de verdad, si el agua se metía a lo grande, entonces no sería una mancha en el techo, sino una cadena de daños que no podría arreglar con videos y paciencia. La primera gota cayó cerca de la ventana del salón. Fue un sonido pequeño, pero inconfundible. No era un crujido ni un golpe del viento. Era el sonido preciso del agua al tocar el suelo. Él se incorporó en la cama como si lo hubieran llamado por su nombre. Escuchó, aguantando la respiración, esperando que hubiera sido un accidente. Un resto de humedad vieja que se desprendió por la vibración. Luego cayó otra gota, y otra. Las gotas no discutían, no pedían permiso, declaraban un hecho. Se levantó y caminó por la casa en la oscuridad, encendiendo lámparas con manos que se movían más rápido de lo que él quería admitir. La luz reveló lo que la noche había escondido, líneas húmedas que se extendían por el cielo raso, pequeñas venas oscuras que se ramificaban desde un punto más ancho. Tomó recipientes de la cocina, cubos, ollas, cualquier cosa que pudiera contener agua. Los fue colocando bajo los sitios donde el goteo era más constante. En algunos lugares el agua caía a intervalos, como si dudara. En otros caía con una insistencia mecánica. Se movía con la concentración de quien contiene un incendio en silencio. Ponía un recipiente, observaba, escuchaba, cambiaba de lugar cuando el agua encontraba un nuevo camino. A veces el goteo se desplazaba por el techo como si buscara el punto más débil, como si tuviera intención. Esa sensación lo inquietaba, aunque intentó explicársela de manera racional. El agua, se dijo, siempre sigue la ruta de menor resistencia. No hay misterio en eso. Y sin embargo, había algo en la forma en que aparecían nuevas gotas que le parecía menos casual de lo que debería. La noche se estiró. La lluvia no cedió. En algún momento se quedó sentado en el sofá, mirando el techo, escuchando el sonido del agua llenando lentamente uno de los recipientes. Había algo agotador en esa vigilancia constante. Algo que no era solo físico. Era como si la casa le estuviera cobrando cada minuto de tranquilidad que le había dado desde que llegó. Él había comprado estabilidad y la casa le respondía con una factura en forma de tormenta. Cuando amaneció, el silencio fue casi violento. La lluvia se había ido como se había instalado, sin ceremonia, dejando solo consecuencias. El aire dentro de la casa olía a madera húmeda. Los recipientes estaban llenos en distintos grados, algunos casi rebalsando. Las manchas en el techo habían cambiado de color, como hematomas frescos. Y lo que más lo afectó no fue el daño visible, sino la certeza nueva de que ya no podía aplazar la reparación. Podía seguir poniendo cubos, sí, pero cada tormenta sumaría una grieta más, una debilidad más, hasta que el techo dejara de ser techo. Se quedó de pie en medio del salón, mirando hacia arriba como si pudiera ver a través de las capas de material. Pensó en los costos, en la cuenta bancaria, en lo imposible. Pensó en llamar a un contratista y escuchar otra cifra que no podía pagar.
Y luego pensó en sí mismo, en todo lo que había hecho por necesidad desde que compró la casa. Si había aprendido a arreglar cosas que nunca imaginó tocar, también podía aprender esto. No quería, no se sentía preparado, pero la alternativa era peor. El miedo a las alturas no era un capricho. Venía de una caída de años atrás, una de esas experiencias que no te quitan solo la estabilidad del cuerpo, sino también la confianza básica en tu propio equilibrio. Desde entonces evitaba techos, escaleras altas, cualquier situación donde la distancia al suelo pareciera demasiado honesta. Había lugares donde su mente se volvía más lenta, más cautelosa, como si recordara antes que él. Subir a su techo significaba enfrentar ese recuerdo, pero también significaba proteger lo único que ahora podía llamar hogar. Decidió hacerlo, no con entusiasmo ni con heroísmo, sino con esa aceptación cansada que se parece a la responsabilidad. Si la casa iba a seguir siendo suya, tendría que tratarla como tal. Y tratarla como tal incluía mirar de frente su mayor debilidad. Pasó la mañana preparándose con una minuciosidad que no era solo prudencia, sino una forma de controlar la ansiedad. Revisó la escalera 2 veces. Tocó cada peldaño, comprobó que no hubiera juego. La apoyó contra el costado de la casa, buscó el ángulo correcto, la fijó con una firmeza casi ritual, como si el cuidado pudiera protegerlo de lo imprevisible. Reunió herramientas con la misma lentitud. Un martillo, una barra plana, clavos, un pequeño kit de sellado que había comprado tiempo atrás y nunca se atrevió a usar. Cada objeto que recogía era una manera de postergar el momento de subir, pero también una manera de armarse contra la sensación de estar a merced del techo. Cargó su teléfono al 100%, lo metió en el bolsillo, diciéndose que era por precaución. Pero la palabra emergencia flotaba en su mente sin definirse. No sabía qué tipo de emergencia podía surgir de un arreglo de techo. Y esa ignorancia era en sí misma parte del miedo. Antes de poner el pie en el primer peldaño, salió al patio y miró el techo desde abajo. Era extraño cómo, desde esa distancia, parecía intacto. La lluvia de la noche anterior no dejaba huellas visibles. El tejado se alzaba en su línea inclinada, con la misma dignidad cansada de siempre. Esa calma lo irritó. Había algo injusto en que la amenaza estuviera arriba, invisible, mientras él cargaba con sus consecuencias dentro de la casa. Percibió movimiento en la calle. No miró directamente, pero sintió, con una intuición aprendida en años de vivir como extraño, que lo observaban. Un vecino salía a revisar su correo. Alguien cruzaba el jardín de enfrente. Los saludos eran mínimos, casi automáticos. Aún así, él notó esa atención que se posa sobre quien hace algo fuera de lo común. En esa calle, la gente no subía a reparar su propio techo. Ese gesto podía parecer valentía o desesperación, tal vez ambas cosas. Respiró hondo y empezó a subir. Cada peldaño apretaba su pecho un poco más. Intentaba no pensar en la distancia al suelo, sino en el siguiente movimiento, en la siguiente mano. Sus dedos se aferraban con fuerza a los lados de la escalera. Cuando alcanzó la línea del techo, sus manos estaban húmedas de sudor a pesar del aire fresco. Se acomodó con cuidado, primero sentado, dejando que su cuerpo entendiera la nueva altura. Escuchó, por un instante, los sonidos de la calle abajo, un coche a lo lejos, el arrastre de un contenedor de basura sobre el cemento, el ladrido amortiguado de un perro detrás de una cerca. Esos sonidos deberían haberlo tranquilizado. En cambio, lo hicieron sentir más separado, como si el techo fuera un mundo aparte, delgado y precario, suspendido sobre una vida cotidiana que seguía sin él. Se obligó a recordar por qué estaba allí. El techo goteaba. Había que encontrar el origen, sellar lo que se pudiera, al menos contener el daño hasta que pudiera ahorrar para algo más serio. Esa era la meta, nada más. Pero al moverse sobre las tejas, la superficie no se sintió como una simple cubierta. Bajo sus rodillas, el techo cambiaba de textura. Había zonas firmes, con la resistencia tranquilizadora de la madera seca y estable. Y había otras que respondían con una sensación hueca, como si debajo hubiera bolsas de aire. Lo notó en la manera en que el peso se distribuía. No era un hundimiento, no era una podredumbre evidente. Era algo más extraño,
una diferencia de densidad que no parecía producto del azar. Avanzó despacio, probando cada paso antes de comprometer el peso. El techo olía a alquitrán calentado por un sol tímido y a pino viejo. Había restos de arena, pequeñas piedras atrapadas entre las capas, polvo acumulado en las zonas menos expuestas. Siguió las líneas donde las tejas se superponían, buscando bordes levantados, grietas finas, clavos empujados hacia arriba como huesos. Encontró señales esperables: material envejecido, separaciones pequeñas, parches antiguos. Todo encajaba con la idea de un techo viejo que había sobrevivido a fuerza de remiendos. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Los parches no parecían seguir una lógica de reparación. Más bien, parecían capas colocadas una encima de otra para ocultar lo que había debajo. Algunas transiciones entre tejas viejas y nuevas eran demasiado limpias, demasiado cuidadas. Los clavos en ciertas zonas eran de tipo distinto, con cabezas más anchas, metal menos corroído. No era solo que fueran recientes, eran de otra época, de otro lote, como si alguien hubiera trabajado ahí con un propósito específico. El hombre sintió un estremecimiento que no tuvo nada que ver con el viento. Se dijo que estaba cansado, que la noche sin dormir y el esfuerzo podían hacerle ver patrones donde no los había. Se concentró en el área sobre el salón, donde el goteo había empezado primero, porque la lógica decía que el origen debía estar cerca. Se arrastró hacia esa parte del techo, midiendo la distancia y observando cómo el material respondía bajo su peso. Y mientras lo hacía, una sensación se le fue instalando con lentitud, como una certeza que no se anuncia. Reparar el techo no iba a ser solo una cuestión de clavos y sellador. Había algo en esa estructura, algo en la manera en que estaba construida y remendada, que parecía guardar una intención. Él aún no podía nombrarla, pero la percibía en la forma en que ciertos sectores se alzaban apenas, en cómo algunas piezas estaban colocadas como si fueran una tapa. El techo, que desde abajo parecía una simple defensa contra la lluvia, empezaba a revelarse como una superficie que ocultaba historia. Se detuvo un momento, apoyando la mano sobre las tejas, escuchando su propia respiración. Desde allí arriba, la calle parecía más pequeña, como si el mundo se hubiera encogido para hacerlo más manejable. Sin embargo, el peso en su pecho no disminuyó. Al contrario, se transformó en una atención aguda, una alerta que le decía que el problema ya no era solo el agua que había entrado esa noche. El problema estaba en lo que el techo no mostraba. Y aunque todavía no lo sabía, en esa misma tensión, en ese punto exacto donde la necesidad se mezcla con el miedo, estaba comenzando el tránsito inevitable hacia algo mucho más grande. Porque el techo, al obligarlo a subir, no solo lo empujaba a reparar la casa, lo estaba guiando, paso a paso, hacia una pregunta que él nunca había querido hacer. ¿Qué había estado guardando esa casa encima de su cabeza todo este tiempo? El hombre permaneció un momento inmóvil sobre el tejado, como si el simple acto de detenerse pudiera devolverle una sensación de control. El viento era leve, apenas suficiente para mover las hojas de los árboles de la calle. Pero allí arriba, cada estímulo parecía amplificado. El techo, que desde el suelo había parecido una superficie uniforme y envejecida, se revelaba ahora como un mosaico de decisiones tomadas en distintos momentos, por manos distintas, y con intenciones que no siempre resultaban claras. Cada teja contaba algo, aunque él aún no supiera leer ese lenguaje con precisión. Se obligó a retomar la lógica que lo había llevado hasta allí. El agua había entrado durante la tormenta, y el agua siempre encuentra el punto más débil. Si lograba identificar ese punto, tal vez podría sellarlo, ganar tiempo, devolverle al menos una ilusión de seguridad a la casa. Avanzó con cuidado, probando cada desplazamiento antes de comprometer su peso. El techo respondía de maneras distintas según la zona. En algunos sectores la resistencia era firme, tranquilizadora. En otros, una leve elasticidad le devolvía una sensación incómoda, como si caminara sobre algo que no estaba pensado para soportar presión constante. Mientras inspeccionaba, empezó a notar que las reparaciones del pasado no seguían un patrón claro. No se trataba simplemente de parches colocados donde el material había fallado.
Había capas superpuestas que no coincidían con las rutas habituales del desgaste. Tejas relativamente nuevas aparecían junto a otras muy antiguas, pero la transición entre unas y otras no era brusca ni improvisada. Al contrario, estaba hecha con una precisión casi cuidadosa. Eso le llamó la atención. Cuando alguien repara con prisa o con pocos recursos, deja huellas evidentes. Aquí, en cambio, algunas zonas parecían pensadas para no llamar la atención. Se detuvo cerca del centro del techo y presionó con la palma de la mano una de las superficies que había sentido más extraña al pasar. No se hundió, pero tampoco ofreció la solidez que esperaba. Era una resistencia diferente, como si debajo hubiera algo que devolvía la presión de manera uniforme. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando, que el cansancio y el miedo podían distorsionar la percepción. Aún así, no pudo ignorar la inquietud que se le instaló en el pecho. Decidió concentrarse en el área situada sobre el salón, donde la primera gota había caído la noche anterior. Si el problema estaba allí, tenía sentido empezar por ese punto. Se arrastró con cuidado, observando cómo el sol de la mañana, ya más alto, iluminaba el tejado y revelaba detalles invisibles desde otros ángulos. Fue entonces cuando lo vio. No fue algo evidente, no una grieta abierta ni una teja rota. Fue una línea. La línea cruzaba el patrón habitual de las tejas en un ángulo extraño, casi imperceptible si no se la miraba con atención. No seguía la lógica de las superposiciones normales. Era recta, demasiado recta para ser fruto del azar. Al principio pensó que podía tratarse de una sombra o de una variación en el material, pero al inclinar la cabeza y observar cómo cambiaba con la luz, la línea permaneció allí, constante, marcando una separación sutil. Su respiración se volvió más lenta. Se acercó un poco más, sintiendo cómo el pulso le martilleaba en las sienes. Pasó los dedos por esa zona y notó una ligera diferencia en el nivel, apenas unos milímetros, pero suficiente para romper la continuidad del techo. No era un abultamiento irregular, como los que produce la humedad atrapada. Era una elevación uniforme, contenida, como si alguien hubiera colocado algo debajo y luego se hubiera asegurado de cubrirlo con cuidado. Intentó convencerse de que estaba buscando problemas donde no los había. Después de todo, era una casa vieja, y las casas viejas suelen tener soluciones extrañas, improvisaciones que solo cobran sentido para quienes las hicieron. Pero su cuerpo no reaccionaba como ante una simple rareza estructural. Había una tensión distinta, una alerta que no lograba apagar con argumentos racionales. Colocó la mano con más firmeza sobre el borde ligeramente elevado y presionó. La respuesta fue sólida, no frágil. Algo allí resistía de manera intencional. Tragó saliva y retiró la mano, como si el contacto prolongado pudiera comprometerlo de alguna forma. Durante unos segundos, consideró la posibilidad de ignorarlo. Podía sellar otros puntos más evidentes, bajar del techo y dejar esa zona intacta. Nadie lo obligaba a seguir, pero la idea no lo tranquilizó. Al contrario, le produjo una incomodidad aún mayor. Saber que algo no encajaba y decidir no mirarlo de cerca le parecía ahora una forma distinta de riesgo. Si ese punto era el origen de la filtración, tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Y si no lo era, seguiría allí, como una pregunta sin respuesta, justo encima de su cabeza. Sacó la barra plana que había llevado consigo. La sostuvo unos segundos sin usarla, midiendo el peso del objeto, el peso de la decisión. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. Tal vez una capa vieja de madera, un refuerzo mal colocado, algún tipo de reparación improvisada. Nada de eso justificaba el nudo que sentía en el estómago, pero tampoco lograba disiparlo. Introdujo con cuidado el extremo de la barra bajo el borde de una de las tejas que formaban la línea. No hizo fuerza de inmediato. Probó primero, apenas un toque, como quien llama a una puerta sin saber si alguien responderá. La teja cedió con un sonido seco, breve, parecido al de un adhesivo antiguo que se desprende. Aquello lo sorprendió. Las tejas viejas solían resistirse, romperse, exigir presión. Esta, en cambio, se levantó con una docilidad inquietante. La levantó un poco más, lo suficiente para ver lo que había debajo. En lugar de encontrar la capa habitual de soporte, vio una tabla colocada de manera transversal al resto de la estructura.
La madera era más oscura, no por humedad reciente, sino por edad y manipulación. No encajaba con el patrón de las vigas visibles en otras partes del techo. Los clavos que la sujetaban eran distintos, más nuevos que el entorno, pero tampoco modernos. Estaban colocados con una regularidad que sugería intención, no descuido. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Levantó otra teja contigua, luego otra más. Cada una se desprendía con la misma facilidad inquietante. Debajo aparecían más tablas, alineadas como si formaran una tapa continua. No era un refuerzo estructural improvisado, era una cubierta. Y debajo de esa cubierta, el espacio no respondía como debería. Un aire más frío emergió cuando logró abrir un hueco suficiente. No era la corriente habitual de un ático mal aislado. Era un aire estancado, antiguo, que parecía haber permanecido allí sin moverse durante años. Apuntó la linterna de su teléfono hacia el interior. El haz de luz atravesó partículas de polvo suspendidas como ceniza y reveló un vacío compacto, delimitado con precisión entre las vigas. Al principio no entendió lo que veía. Las formas no eran inmediatamente reconocibles. Eran volúmenes envueltos, sombras con contornos definidos que no pertenecían a la estructura de la casa. Ajustó el ángulo de la luz y entonces lo vio con claridad suficiente para que la negación dejara de ser una opción. Había objetos allí dentro. No escombros, no restos de construcción. Objetos colocados. El silencio que lo rodeó en ese instante fue distinto al de momentos anteriores. Incluso los sonidos lejanos de la calle parecieron apagarse. Solo escuchaba su propia respiración, demasiado fuerte, demasiado rápida. Retrocedió un poco, apoyándose con cuidado para no perder el equilibrio. Una parte de él quería cerrar todo de inmediato, volver a colocar las tejas y convencerse de que no había visto nada. Otra parte, más insistente, le recordaba que ya había cruzado un umbral del que no se regresaba simplemente cubriendo una abertura. Volvió a inclinarse hacia el hueco y observó con más detenimiento. Los objetos estaban alineados hacia el fondo del espacio, no amontonados de cualquier manera. Era evidente que alguien los había colocado allí con cuidado, aprovechando cada centímetro disponible. La capa de polvo que los cubría era espesa, señal de que nadie los había tocado en mucho tiempo. Aún así, la organización permanecía intacta, como si el tiempo no hubiera tenido permiso para desordenarlos. Sintió un escalofrío que no provenía del aire frío. No sabía aún qué eran esos objetos, pero sabía algo con certeza. Aquello no era un escondite improvisado hecho en un momento de pánico. Era un compartimento creado para guardar cosas de manera deliberada y luego desaparecerlas de la vista. El techo no había sido reparado solo para proteger la casa del clima. Había sido modificado para ocultar algo. La lógica práctica volvió a imponerse con esfuerzo. El techo estaba abierto, aunque fuera parcialmente. Si volvía a llover, el agua entraría directamente en ese espacio oculto, dañando lo que hubiera allí y posiblemente filtrándose hacia el interior de la casa de una manera aún más destructiva. No podía dejarlo así. Tampoco podía inspeccionar con calma los objetos desde esa posición precaria, expuesto al viento y a la altura. Se dio cuenta entonces de que la única opción razonable era sacar lo que hubiera allí dentro y llevarlo a un lugar más seguro, al menos temporalmente. El ático, por incómodo que le resultara, era un espacio cerrado, accesible desde el interior de la casa. Podía bajar los objetos allí sin abrirlos, sin examinarlos aún, y luego decidir qué hacer con ellos. Se acercó de nuevo al hueco y extendió la mano con cautela. Sus dedos rozaron una superficie áspera, cubierta de polvo. La textura era de tela gruesa, no de madera ni de metal desnudo. Retiró la mano casi de inmediato, como si el contacto hubiera sido una confirmación demasiado fuerte. No estaba imaginando cosas. Había algo envuelto allí dentro. Tomó aire y empezó a planificar los movimientos siguientes, con la misma meticulosidad con la que había preparado la subida al techo. No podía apresurarse. No podía permitir que un objeto cayera al suelo desde esa altura, ni que se deslizara fuera de su control. Tampoco quería atraer atención innecesaria desde la calle. Desde abajo, cualquiera que mirara, vería a un hombre trabajando en su tejado. Nada más. Eso debía mantenerse así. Volvió a mirar el hueco una última vez antes de actuar.
El espacio oscuro parecía observarlo de vuelta, silencioso, cargado de una historia que él aún no conocía. La costura que había descubierto no era solo una unión mal hecha entre materiales. Era una frontera entre lo visible y lo oculto, entre la casa que había comprado y la que realmente existía. Con esa conciencia pesándole en el pecho, se preparó para extraer el primer objeto, sin saber todavía que ese gesto marcaría el inicio de una cadena de decisiones que cambiarían no solo su relación con la casa, sino con el lugar entero que la rodeaba. El descubrimiento de la cavidad bajo el tejado había cambiado la naturaleza de su tarea. Ya no estaba allí solo para sellar una filtración, ni para ganar tiempo frente a la próxima tormenta. El techo se había convertido en un umbral, y lo que aguardaba al otro lado exigía una respuesta inmediata, aunque aún no pudiera nombrarla. Se mantuvo unos segundos respirando con cuidado, observando la abertura irregular que había creado al retirar las tejas y las tablas que las sostenían. La luz de su teléfono seguía iluminando el interior del espacio oculto, revelando con una claridad creciente la presencia de varios volúmenes envueltos, alineados con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No era uno, no eran dos. A simple vista, alcanzaba a distinguir al menos 5 formas distintas, separadas entre sí como si alguien las hubiera contado al colocarlas allí. Ese número le provocó una sensación inesperada de vértigo. 5 no era un accidente. 5 implicaba intención, repetición, planificación. Una cosa podía ocultarse en un momento de desesperación. 2 podían ser una improvisación. 5 sugerían un propósito sostenido en el tiempo. Se inclinó un poco más, ampliando apenas el hueco para ver mejor, y comprobó que el espacio se extendía a lo largo de la viga, aprovechando cada centímetro disponible entre la estructura del techo. Era un compartimento creado para almacenar, no para esconder de manera apresurada. La idea se le clavó en la mente con una incomodidad que no lograba disipar. Decidió empezar por el objeto más cercano a la abertura. Introdujo el brazo con cuidado, sintiendo cómo el aire estancado se movía por primera vez en años. Sus dedos rodearon el borde de una tela gruesa, áspera al tacto, cubierta por una capa de polvo tan fina que se le pegó a la piel. Tiró con suavidad al principio, tanteando la resistencia. El bulto no cedió de inmediato. Estaba encajado entre la viga y los otros objetos, como si cada uno hubiera sido colocado en un orden preciso. Aumentó la fuerza poco a poco, atento a cualquier movimiento brusco que pudiera hacerlo perder el equilibrio. Cuando finalmente logró extraerlo, el peso lo sorprendió. No era ligero ni flexible como una bolsa de ropa vieja. Era denso, compacto, con una masa que parecía concentrada hacia el centro. Lo sostuvo con ambas manos y lo colocó con cuidado sobre el tejado, a su lado, sintiendo cómo el material cedía apenas bajo el peso. La tela estaba cerrada con algún tipo de mecanismo que no pudo identificar de inmediato, pero al moverlo ligeramente notó un leve sonido metálico en su interior. Eso bastó para que su pulso se acelerara de nuevo. Se quedó mirándolo unos instantes, intentando ordenar sus pensamientos. El primer bulto estaba fuera. Eso lo convertía en un hecho consumado. Ya no se trataba de una sospecha ni de una visión parcial dentro de una cavidad oscura. Era algo real, tangible, apoyado sobre las tejas de su casa. A lo lejos, percibió movimiento en la calle. No levantó la cabeza de inmediato, pero su cuerpo reaccionó al cambio en el ambiente. Era la misma sensación que había tenido al subir al techo. La conciencia de ser observado sin saber con certeza por quién ni con qué intención. Extrajo el segundo bulto con el mismo cuidado. Este tenía una forma distinta, más regular, como si en su interior hubiera objetos planos apilados. El peso estaba distribuido de manera uniforme, y al apoyarlo junto al primero, notó que no se deformaba apenas. El tercer bulto resultó más voluminoso, pero algo más blando, como si contuviera materiales flexibles, doblados con esmero. Cada extracción requería un esfuerzo mayor, no solo físico, sino mental. Con cada objeto que salía a la luz, la sensación de estar cruzando una línea se hacía más clara. El cuarto y el quinto bulto estaban colocados más al fondo. Para alcanzarlos tuvo que estirarse casi hasta el límite, apoyando una rodilla con firmeza
y asegurándose de no desplazar su centro de gravedad de manera peligrosa. El sudor le resbalaba por la frente, no tanto por el esfuerzo como por la tensión constante de saberse en una posición vulnerable. Cuando logró sacar el último, sus brazos temblaban ligeramente. Colocó los 5 bultos en fila, uno junto a otro, y se apartó apenas para observarlos. Desde la calle, quien mirara hacia arriba vería a un hombre trabajando en su techo, rodeado de lo que podrían parecer materiales de reparación o restos de algún trabajo antiguo. Nada indicaba, a simple vista, la gravedad de lo que acababa de sacar a la luz. Aún así, él sentía que la escena tenía un peso distinto, como si el tejado se hubiera convertido en un escenario frágil donde cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias. Miró de reojo hacia el frente de la casa y entonces los vio. Un vecino había salido al porche de enfrente y parecía observarlos sin disimulo. Más abajo, alguien se había detenido junto a su coche, fingiendo revisar algo en el maletero mientras lanzaba miradas ocasionales hacia el techo. No podía saber si esos ojos seguían cada uno de sus movimientos, o si simplemente reaccionaban ante la imagen poco común de alguien trabajando solo en lo alto de una casa vieja. Pero la duda era suficiente para apurarlo. No podía permitirse bajar los bultos a plena vista, cargándolos uno por la escalera. Eso habría levantado preguntas, miradas más insistentes, tal vez comentarios. Necesitaba una forma discreta de llevarlos al interior de la casa sin convertir la operación en un espectáculo. Pensó en el ático y en la pequeña ventana que había notado desde fuera, justo bajo la línea del tejado. Esa ventana ofrecía una solución imperfecta, pero viable. Podía bajar los objetos directamente al ático desde allí, evitando la escalera y reduciendo la exposición. Buscó la cuerda que había llevado consigo casi por costumbre, sin estar seguro de por qué. La ató con cuidado alrededor del primer bulto, probando los nudos con una firmeza aprendida en otras circunstancias, como mudanzas o trabajos ocasionales. Tiró con fuerza para asegurarse de que la cuerda resistiría el peso. El bulto respondió con solidez, sin deslizarse ni aflojarse. Eso le dio una mínima confianza en medio del nerviosismo. Se arrastró hasta la ventana del ático y empujó con cuidado uno de los marcos, comprobando que el espacio era suficiente. Luego empezó a bajar el bulto lentamente, controlando cada centímetro del descenso. La cuerda rozaba sus manos, áspera, y el peso tiraba hacia abajo con una determinación constante. Temía que el objeto girara y golpeara el revestimiento de la casa, produciendo un ruido que llamara la atención. Se concentró en mantenerlo estable, en guiarlo como si fuera algo frágil, aunque no sabía aún qué contenía. Cuando el bulto desapareció de su vista, tragado por la oscuridad del ático, soltó el aire que había estado conteniendo. Repitió el proceso con el segundo, luego con el tercero. Cada descenso parecía más largo que el anterior. No por la distancia, sino por la acumulación de tensión. El cuarto bulto le costó más, y por un momento temió que la cuerda no resistiera. Ajustó el ritmo, se obligó a ir más despacio. Finalmente, el quinto siguió el mismo camino, dejando el tejado libre de su presencia. Al terminar, se quedó sentado unos instantes, con las manos apoyadas sobre las tejas, dejando que el temblor en los brazos se disipara. Miró de nuevo la abertura que había dejado en el techo. El compartimento oculto ahora estaba vacío, y en el polvo del fondo se distinguían claramente las marcas donde habían reposado los bultos durante años. Eran huellas silenciosas, como sombras persistentes. Le produjo una sensación extraña, una mezcla de alivio y exposición, como si al retirar los objetos hubiera quitado también una capa de protección que la casa había mantenido durante décadas. Colocó las tablas de manera provisional, sin fijarlas del todo. No era una reparación, sino un gesto para cerrar la herida abierta en el tejado. Volvió a colocar las tejas por encima y las presionó lo suficiente para que no llamaran la atención desde abajo. Sabía que no resistirían una tormenta seria, pero en ese momento su prioridad había cambiado. El agua podía esperar unas horas más. Lo que había bajado al ático no. Descendió por la escalera con menos cuidado del que había tenido al subir, impulsado por una urgencia que no lograba explicar del todo. Al tocar el suelo, permaneció quieto unos segundos,
sintiendo la estabilidad bajo sus pies como algo casi nuevo. El patio, la fachada de la casa, todo parecía igual, pero él sabía que no lo era. Había cruzado un umbral invisible. Entró en la casa y se dirigió directamente al pasillo donde se encontraba la trampilla del ático. El aire interior seguía cargado de humedad, y las manchas del techo parecían observarlo desde arriba, testigos mudos de lo que acababa de ocurrir. Tiró de la cuerda que liberaba la escalera del ático, y ésta descendió con un crujido que le pareció demasiado fuerte. Miró alrededor, como si alguien pudiera escucharlo dentro de la casa, y luego subió los primeros peldaños. El calor lo golpeó de inmediato. El ático retenía el sol de la mañana, creando un ambiente denso, cargado de polvo y de ese olor indefinible que siempre le había resultado inquietante. Encendió la linterna y barrió el espacio con el haz de luz hasta que encontró los bultos, alineados donde habían quedado tras el descenso. Allí, bajo las vigas, parecían aún más ajenos al entorno, como visitantes de otra época depositados en un lugar que no les pertenecía. Se acercó despacio, midiendo cada paso sobre las tablas del suelo, consciente de que algunas no eran tan firmes como otras. La tela de los bultos estaba cubierta por una capa de polvo más gruesa ahora, alterada por el movimiento reciente. Los cierres metálicos reflejaban débilmente la luz, apagados por el tiempo. Se detuvo a 1 metro de distancia, respirando con cuidado, sintiendo cómo la inquietud que había nacido en el techo se transformaba en algo más denso, más personal. Hasta ese momento, había actuado impulsado por la necesidad práctica y el instinto de protección. Ahora, en el silencio cerrado del ático, rodeado por esos 5 bultos que no comprendía, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que había estado oculto sobre su cabeza ya no lo estaba. Había bajado al corazón de la casa, y con ello había traído consigo una historia que no le pertenecía, pero que ahora estaba, de alguna manera inquietante, bajo su responsabilidad. El ruido lejano de un coche pasando por la calle se filtró a través de las paredes. La vida afuera continuaba con normalidad, ajena a lo que se había revelado dentro de esa estructura vieja. Él permaneció allí, de pie en el ático, consciente de que el siguiente paso no sería tan sencillo como sellar una grieta o clavar una tabla. Los 5 bultos aguardaban en silencio, y con ellos la certeza de que el techo no solo había protegido a la casa de la lluvia durante años, sino también de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El ático siempre había sido un espacio incómodo para él, pero nunca había entendido del todo por qué. Antes de aquel día, lo atribuía al calor sofocante en verano, al polvo acumulado durante décadas, a la sensación de estar en un lugar que no invitaba a quedarse. Ahora comprendía que aquella incomodidad había sido una advertencia silenciosa, una reacción instintiva a algo que estaba allí mucho antes de su llegada. Al cerrar la trampilla tras de sí y quedar solo con los 5 bultos, el aire pareció espesarse, como si el espacio mismo reconociera que su secreto ya no estaba a salvo. Se tomó unos segundos para observar el entorno con atención renovada. A la luz de la linterna, el ático dejó de parecer un simple espacio de almacenamiento olvidado. Notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Algunas vigas mostraban marcas hechas con lápiz, líneas cortas y números apenas visibles, como anotaciones técnicas que nadie se había molestado en borrar del todo. En un punto, una viga tenía una serie de pequeñas muescas, casi imperceptibles, que parecían haber sido hechas con una herramienta afilada. No eran marcas al azar. Tenían ritmo, intención. Aquello no era solo una casa vieja. Era un lugar donde alguien había trabajado, planificado, contado. El suelo también le llamó la atención. Bajo los bultos, las tablas estaban menos combadas, más firmes que en otras zonas del ático, como si hubieran sido reforzadas para soportar peso durante mucho tiempo. Incluso la disposición de la trampilla y la ventana del ático parecía ahora demasiado conveniente, alineada de una manera que facilitaba el movimiento de objetos hacia el compartimento oculto bajo el tejado. Nada de eso podía ser casualidad. La conciencia de su propia vulnerabilidad se le clavó en el pecho con una fuerza nueva. Era un hombre solo, en una casa que había comprado buscando seguridad, y ahora estaba de pie en un espacio que claramente había sido usado
para algo deliberado y organizado. Pensó inevitablemente en su propia identidad, en cómo ciertas historias no eran abstractas para personas como él. La posibilidad de que aquello estuviera ligado a una violencia dirigida, a una ideología construida sobre el miedo y la exclusión, dejó de ser una hipótesis lejana y se convirtió en una amenaza tangible. Se arrodilló junto al bulto más pequeño, el que había sentido más ligero al bajarlo del tejado. No quería abrirlos, pero tampoco podía permanecer en la ignorancia. Saber, aunque doliera, era preferible a dejar que la imaginación llenara los vacíos con horrores sin forma. Aflojó con cuidado el nudo exterior, apenas lo suficiente para levantar una esquina de la tela. Un olor seco y antiguo escapó de inmediato, una mezcla de polvo viejo y tejido almacenado demasiado tiempo. Dirigió la linterna hacia el interior. Lo que vio confirmó sus peores sospechas con una claridad brutal. Dentro había ropa doblada con una precisión casi ceremonial. El color había sido blanco alguna vez, pero el tiempo lo había vuelto amarillento, quebradizo en los bordes. No necesitó desplegar las piezas para reconocer la forma. La rigidez de las costuras, la manera en que estaban plegadas, todo apuntaba a un uso ritual, no cotidiano. Debajo de la primera capa, pudo distinguir contornos más angulosos, estructuras que su mente identificó incluso antes de que sus ojos lo hicieran del todo. Capuchas, formas diseñadas para ocultar el rostro y borrar la individualidad. Sintió un frío recorrerle la espalda que nada tenía que ver con la temperatura del ático. Cerró el bulto con manos que temblaban apenas, más por contención que por miedo inmediato. Aquello no era una reliquia inofensiva ni una curiosidad histórica. Era un símbolo cargado de violencia, de amenazas que habían sido reales y mortales para demasiadas personas. Respiró hondo varias veces antes de atreverse a pasar al siguiente. El segundo bulto fue aún más inquietante de una manera distinta. Al abrirlo con cuidado, encontró paquetes de papel, algunos envueltos en tela aceitosa, otros atados con cordel. Los bordes estaban amarillentos, frágiles, pero la escritura seguía siendo legible. No leyó todo, no necesitó hacerlo. Bastaron unos segundos para comprender la naturaleza de aquellos documentos. No eran cartas personales ni recuerdos familiares. Eran listas, registros, anotaciones metódicas que hablaban de organización, de estructura, nombres, fechas, lugares. Todo dispuesto con una lógica administrativa que helaba la sangre. Algunas de las palabras saltaron a su vista sin que él las buscara. Apellidos que había visto en la ciudad, en letreros, en placas conmemorativas, en documentos municipales. Personas que habían formado parte del paisaje cotidiano del lugar, al menos a través de su legado. Aquello transformó el descubrimiento en algo aún más pesado. No se trataba de un mal importado desde fuera, de una aberración aislada. Aquello había crecido allí, en ese mismo pueblo, sostenido por manos que también habían construido negocios, iglesias, instituciones. Se obligó a cerrar el bulto antes de leer más. Sentía que cada línea adicional lo empujaría más profundo en una historia que no estaba seguro de poder soportar solo. Pasó al tercero con una aprensión distinta. Al desatarlo, el brillo apagado del papel fotográfico antiguo apareció bajo la linterna. Fotografías cuidadosamente apiladas, algunas sueltas, otras agrupadas. Dudó antes de mirarlas, consciente de que las imágenes podían ser aún más directas que los documentos. Cuando finalmente se atrevió, el impacto fue inmediato. Reconoció lugares antes de reconocer rostros, una iglesia que seguía en pie, un cruce de caminos que había recorrido en coche, un claro cerca del río donde ahora jugaban niños en verano. Ver esos escenarios asociados a figuras encapuchadas, a símbolos que destilaban odio, le produjo una náusea física. El pasado no estaba enterrado en tierras lejanas, estaba superpuesto al presente, usando los mismos espacios, las mismas calles. Buscó rostros conocidos con una mezcla de miedo y esperanza de no encontrarlos. No pudo identificar a nadie con certeza, pero la posibilidad era suficiente para que su corazón se acelerara. Aquellas fotografías no eran recuerdos inocentes, eran pruebas de encuentros, de rituales,
de una comunidad que se había reunido con propósitos oscuros y que había documentado su existencia con orgullo. El cuarto y el quinto bulto terminaron de confirmar el alcance de lo que había encontrado. Dentro había objetos metálicos, envueltos uno a uno con cuidado. Al desenvolver uno de ellos, vio símbolos grabados con precisión, diseños que coincidían con los que había visto apenas insinuados en las telas y en las fotografías. No eran adornos, eran insignias, marcadores de rango, elementos que hablaban de jerarquía y poder dentro de una organización. Tocarlos le resultó profundamente perturbador, como si sostuviera en la mano un residuo tangible de autoridad ejercida sin escrúpulos. Volvió a envolverlos casi de inmediato, incapaz de sostenerlos por más tiempo. Se sentó en el suelo del ático, apoyando la espalda contra una viga, y cerró los ojos durante unos segundos. El silencio era absoluto, roto solo por el leve crujido de la madera al adaptarse al peso y al calor. En ese momento, comprendió que no había descubierto una simple colección de objetos vergonzosos. Había descubierto un archivo completo, organizado y preservado con cuidado durante décadas. La idea lo abrumó. Sabía que aquello tenía implicaciones que iban mucho más allá de su casa. Los documentos, las fotografías, las vestimentas y las insignias hablaban de actividades que no podían reducirse a una anécdota histórica. Habían sido parte de un sistema, de una red que había operado con discreción y apoyo tácito. Y ahora, por una cadena de casualidades iniciada por una tormenta, todo eso había quedado bajo su responsabilidad. Sacó el teléfono con manos más firmes de lo que esperaba y empezó a tomar fotografías. Documentó cada bulto antes de cerrarlo, cada cierre metálico, cada marca en las vigas del ático, la disposición exacta de los objetos. No lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. Intuía que, si no dejaba constancia clara de lo que había encontrado y de cómo lo había encontrado, alguien podría cuestionar su versión más adelante. La verdad necesitaba pruebas para sostenerse. Mientras fotografiaba, su mente trabajaba con una lucidez tensa. Pensó en las opciones que tenía: ignorar el hallazgo y sellarlo todo de nuevo, reparar el techo y fingir que nunca había visto nada, contarle a alguien de confianza, a un abogado o a un historiador, buscando consejo antes de involucrar a las autoridades, o dar el paso más difícil y exponerlo todo de inmediato, con todas las consecuencias que eso implicaría. Cada opción tenía un peso distinto, pero ninguna le ofrecía verdadera paz. Sellar el secreto lo dejaría viviendo bajo una amenaza constante, preguntándose quién más sabía de aquel escondite y qué pasaría si alguien decidía recuperarlo. Contarlo de manera informal podía convertirlo en cómplice involuntario de un encubrimiento si algo salía mal. Involucrar a la policía significaba perder el control de su casa, exponerse al escrutinio público y tal vez a la hostilidad de quienes preferían que el pasado permaneciera enterrado. Se dio cuenta de que, en el fondo, ya había tomado una decisión. El simple hecho de haber abierto los bultos y documentado su contenido indicaba que no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La historia que había encontrado no era solo una mancha vergonzosa del pasado. Era una herida que nunca había sanado porque había sido ocultada, no tratada. Y ahora esa herida estaba abierta en el ático de su casa. Cerró los 5 bultos con cuidado y los dejó exactamente donde estaban. No los movió más de lo necesario. Apagó la linterna un momento y se quedó a oscuras, escuchando su propia respiración, sintiendo el peso de la casa sobre él. Afuera, la vida seguía su curso. Coches pasaban, personas hablaban. Nada indicaba que, a unos metros de altura, se acababa de desenterrar una parte oscura de la historia del lugar. Cuando volvió a encender la luz y se levantó, supo que no podría retrasar mucho más el siguiente paso. El ático ya no era solo un espacio incómodo, era un depósito de verdades peligrosas. Y el techo, con su costura imposible, había dejado de ser el mayor problema. El verdadero desafío estaba ahora en decidir cómo sacar a la luz aquello sin quedar sepultado bajo su peso. Cerró la trampilla del ático con un cuidado casi reverencial, como si ese gesto pudiera devolver a la casa una normalidad que ya no existía. El panel encajó en su sitio con un sonido seco, definitivo, y durante unos segundos se quedó inmóvil debajo de él,
mirando el techo como si esperara que algo más ocurriera. Nada ocurrió. La casa siguió siendo la misma en apariencia, pero la sensación de seguridad que había ido construyendo con paciencia se había quebrado de una forma que no sabía cómo reparar. Lo que estaba escondido arriba había dejado de ser un secreto ajeno para convertirse en una carga personal, pesada y urgente. Caminó por las habitaciones despacio, tocando el respaldo de una silla, el borde de la mesa de la cocina, como si necesitara confirmar que los objetos cotidianos seguían allí, obedientes y neutrales. El zumbido del refrigerador le pareció demasiado fuerte en el silencio posterior, y el reflejo de su rostro en la ventana oscura lo sorprendió por un instante. Se veía distinto, más rígido, como si hubiera envejecido en cuestión de horas. La tormenta había pasado, el agua ya no caía del techo, pero la verdadera amenaza seguía suspendida sobre su cabeza. Pensó en las opciones una vez más, aunque ya no como un ejercicio teórico. Ahora cada posibilidad tenía consecuencias claras. Podía volver a subir al ático al día siguiente, reparar el techo de manera más sólida y sellar todo como si nada hubiera ocurrido. La idea le produjo un rechazo inmediato, no porque fuera imposible, sino porque implicaba convivir con el conocimiento de lo que había visto, aceptar el silencio como precio de una tranquilidad aparente. Esa tranquilidad, lo sabía, sería frágil. Viviría con la sospecha constante de que alguien más conocía la existencia de aquel archivo, de que en cualquier momento alguien podría decidir recuperarlo. La alternativa de buscar consejo de manera privada tampoco lo convencía. Un abogado, un historiador, alguien que pudiera orientarlo sin hacer ruido. Pero esa discreción tenía un filo peligroso. Involucrar a alguien fuera de los canales oficiales lo exponía a malentendidos, a acusaciones futuras de haber ocultado o manipulado pruebas. Además, una vez que otra persona supiera lo que había encontrado, el control seguiría escapándosele de las manos, solo que de una forma menos visible. La tercera opción era la más directa y al mismo tiempo la más aterradora. Llamar a las autoridades significaba abrir la puerta a un proceso que no podría detener. Significaba aceptar que su casa dejaría de ser solo suya, que se convertiría en un lugar de interés, en un punto marcado en informes y conversaciones. Significaba también exponerse a la reacción del pueblo, a las miradas y los juicios de quienes preferían no remover el pasado. Aún así, cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que esa era la única opción que no lo dejaba solo con la carga. La noche avanzaba y con ella la sensación de vulnerabilidad. Cerró las cortinas, comprobó las cerraduras de las puertas y las ventanas, con una atención que rozaba la obsesión. Cada ruido exterior le parecía una señal. Un coche que pasaba más despacio de lo habitual. Un portazo en la casa vecina. El viento moviendo algo en el jardín. Sabía que estaba exagerando, pero no podía evitarlo. La idea de que alguien pudiera saber lo que había en su ático y decidir actuar lo mantenía en un estado de alerta constante. Se sentó en la mesa de la cocina y colocó el teléfono frente a él. Abrió la galería de imágenes y volvió a revisar las fotografías que había tomado. Los bultos alineados, los cierres metálicos, las marcas en las vigas, los documentos apenas visibles. Eran pruebas claras, pero también recordatorios de la realidad que enfrentaba. Tomó un cuaderno y empezó a escribir, ordenando los hechos con precisión casi clínica. La tormenta, las filtraciones, el ascenso al techo, la costura, el compartimento, la bajada de los bultos, el contenido. Escribirlo le dio una sensación momentánea de control, como si convertir el caos en una secuencia lo hiciera más manejable. Miró el teléfono otra vez. Su dedo se detuvo sobre la pantalla, dudando. Pensó en la casa como la había visto por primera vez, en la promesa modesta que había representado. Pensó en todo el trabajo que había invertido en hacerla habitable. Pensó en cómo, sin buscarlo, se había convertido en el custodio de una parte oscura de la historia del lugar. La decisión, cuando finalmente llegó, no tuvo forma de valentía ni de heroísmo. Fue más bien una aceptación cansada de que no había otra salida honesta. Marcó el número de emergencias y llevó el teléfono al oído. Cuando la operadora respondió, su voz sonó extrañamente lejana, como si viniera de otra habitación. Habló despacio, con cuidado de no dramatizar ni minimizar lo que decía. Explicó que era el propietario de la casa,
que había descubierto un compartimento oculto durante reparaciones en el techo, que dentro había encontrado materiales que parecían relacionados con actividades extremistas de décadas pasadas. Aclaró que eran varios objetos, organizados y preservados, y que se sentía inseguro sin saber cómo proceder. Las preguntas llegaron una tras otra, precisas y profesionales. Dirección. Si había alguien más en la casa, si había tocado o movido los objetos. Respondió con honestidad, explicando que los había trasladado al ático para protegerlos del agua, pero que no había sacado nada de la propiedad. Decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera más real, más irreversible. Cuando la operadora le indicó que enviaría agentes a su domicilio y que permaneciera allí, el alivio se mezcló con un nudo en el estómago. Había dado el paso. Ya no había vuelta atrás. La espera fue tensa. Se movía de una habitación a otra sin saber qué hacer con las manos. Escuchaba el reloj, el zumbido eléctrico, su propia respiración. Cuando finalmente oyó las sirenas a lo lejos, su corazón empezó a latir con fuerza. El sonido se acercó, creció, hasta que luces rojas y azules se reflejaron en las paredes exteriores de la casa. Se asomó apenas por la ventana y vio cómo la calle, habitualmente tranquila, se iluminaba de repente. El golpe en la puerta fue firme, pero no agresivo. Al abrir, encontró a dos agentes con expresiones serias y contenidas. Se identificó y los invitó a pasar. Desde ese momento, la casa dejó de ser un espacio privado. Las miradas de los agentes se desplazaban con atención, como si ya estuvieran reconstruyendo mentalmente la estructura del lugar. Les mostró las fotografías en su teléfono y volvió a contar la historia, esta vez con más detalle. Escuchaban sin interrumpirlo, tomando notas, intercambiando miradas breves cuando algo coincidía con sus propias sospechas. Cuando pidió que vieran el ático, el gesto fue casi automático. Bajó la escalera de la trampilla y los dejó subir primero. Se quedó abajo, escuchando el crujido de las tablas bajo sus pasos, las voces amortiguadas por la distancia. Cada sonido le parecía amplificado. En algún momento, uno de los agentes llamó a otro equipo por radio. Las palabras técnicas que alcanzó a oír confirmaron lo que temía. Aquello no sería una visita rápida. Poco a poco, la calle se llenó de actividad. Llegaron más vehículos, más personas con chalecos y equipos. Se colocó una cinta para delimitar el área frente a la casa. Vecinos empezaron a salir, primero con cautela, luego con curiosidad abierta. Algunos se agrupaban en las aceras, otros observaban desde las ventanas. Él los veía desde dentro, consciente de que su casa se había convertido en un foco de atención que no había buscado. Los especialistas subieron al ático con guantes y contenedores adecuados. Fotografiaran todo antes de tocarlo. Hablaban en voz baja, pero el tono era inequívoco. Aquello era serio. Mientras tanto, un agente le pidió que se sentara y respondiera más preguntas. Le preguntaron por la compra de la casa, por el vendedor, por cualquier información que pudiera tener sobre propietarios anteriores. Respondió lo mejor que pudo, sintiéndose expuesto, pero también decidido a no ocultar nada. Uno a uno, los bultos fueron bajados del ático y sacados de la casa. Los envolvían, los etiquetaban, los colocaban en vehículos oficiales. Verlos salir le produjo una sensación extraña. Por un lado, alivio. El peso físico de esos objetos ya no estaba sobre su cabeza. Por otro, una especie de vacío, como si al llevárselos también se llevaran la última ilusión de normalidad que le quedaba. Los vecinos murmuraban. Algunos lo miraban con curiosidad abierta, otros con desconfianza. Captó expresiones de incomodidad, de incredulidad, incluso de enojo. Comprendió que, para muchos, lo que estaba ocurriendo no era solo una investigación, sino una amenaza a la imagen que tenían de su propio pasado. Él no había elegido ser el detonante, pero lo era de todas formas. Cuando el último vehículo se marchó y la cinta fue retirada, la calle quedó en un silencio extraño, distinto al de antes. Un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Los agentes le explicaron que la investigación continuaría, que podrían necesitar volver a contactarlo, que la casa quedaría registrada como lugar de interés histórico y legal. Asintió, agotado, aceptando una realidad que ya no podía cambiar. Al cerrar la puerta por última vez aquella noche, la casa le pareció más grande y más vacía a la vez. Subió la escalera,
Miró la trampilla del ático cerrada y entendió que, aunque el espacio estuviera ahora vacío, nada volvería a ser como antes. La tormenta había abierto una grieta, no solo en el techo, sino en la historia misma del lugar. Y al elegir no sellarla en silencio, había empujado esa historia hacia la luz, con todas las consecuencias que eso implicaba. Se sentó en la oscuridad del salón, escuchando la casa asentarse, y comprendió que la estabilidad que había buscado no era algo que se pudiera comprar sin más. A veces el precio de un hogar no se mide solo en dinero o trabajo, sino en la responsabilidad de enfrentar lo que otros habían decidido ocultar. La lluvia había cesado, el cielo estaba despejado, pero la calle, y él con ella, ya no eran los mismos. Suscríbete ahora para no perderte la siguiente parte y entra a ver los otros videos del canal. Si este hallazgo te dejó pensando, lo que viene es más grande. Comparte este video con alguien y dime en los comentarios desde qué país o ciudad lo estás viendo.